Bien, vamos a ver, chicos, chicas. Lo que vamos a hacer hoy va a ser repasar un poco las leyes de los gases y ver una nueva ley que se llama ley de los gases ideales, ¿vale? No trabajaremos mucho con ella en este curso, pero bueno, me parece que está bien que la veáis y así completamos un poquito el tema del volumen molar, es decir, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas y que nos va a hacer falta para hacer el ejercicio que tenemos para hoy, ¿vale? Fijaos, esto es una presentación que yo tenía hecha de otros años. Lo vamos a repasar un poquito así con el vídeo y a ver qué tal se nos da. Las leyes de los gases las vimos el año pasado. Había 3 leyes que se resumían en una, ¿de acuerdo? Vamos a ver esas 3 leyes, ¿de acuerdo? Son la ley de Boyle, que me decía que cuando la temperatura permanecía constante, el volumen y la presión de un gas eran de una cantidad fija de gas, eran magnitudes inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si nosotros mantenemos constante la temperatura de una masa de gas, si la presión de esa masa de gas aumenta, el volumen disminuye. Esto es lo que sucede cuando tenemos una jeringuilla cerrada, ¿vale? La tapamos, la llenamos de aire, por ejemplo, la tapamos por un lado. Cuando presionamos, la presión de dentro del aire está aumentando y el volumen está disminuyendo porque el embolo se va acercando cada vez más al final, ¿de acuerdo? La siguiente ley, la ley de Charles, dice que si mantenemos la presión constante, esto sería si tenemos un émbolo móvil, por ejemplo, en esa misma jeringuilla llenamos hasta la mitad la jeringuilla de gas, ¿de acuerdo? De aire, por ejemplo, y como el émbolo es móvil, la presión va a ser constante, de tal forma que si aumentamos la temperatura, ese gas va a aumentar su volumen, el émbolo se movería hacia afuera, ¿vale? Bueno, esto si queréis lo podéis repasar un poquito en el libro del año pasado y si tenéis alguna duda lo podemos repasar. Y por último tenemos que a volumen constante, por ejemplo, si tenemos una olla a presión cerrada, una olla express, la presión de una masa dada de un gas varía directamente con la temperatura. Es decir, que cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿de acuerdo? Y en la misma proporción, de tal forma que la presión a la que está sometida el gas inicialmente, cuando estamos a la temperatura inicial, es igual a la presión que estará sometida ese gas posteriormente cuando aumenta la temperatura, ¿vale? ¿De acuerdo? Recordad que todo esto es siempre para una masa fija de gas, es decir, para un número de gramos constante, para un mismo número de gramos que es equivalente a decir un mismo número de moles, ¿de acuerdo? Pues bien, si combinamos esas 3 leyes, tenemos que para una masa fija de un gas cualquiera, ¿de acuerdo? La presión a la que está sometida al principio, el volumen al que ocupa en ese momento dividido por la temperatura absoluta, recordad siempre que esto es temperatura absoluta, grados Kelvin, nunca grados centígrados, es igual a la presión a la que estará sometida posteriormente por el volumen, cuidado que ahí hay un error, eso sería un V sub 2, ¿de acuerdo? Por el volumen al que está sometido, que ocupa posteriormente, partido por la temperatura a la que se encuentra posteriormente, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, el producto presión por volumen partido de temperatura es constante siempre que la masa del gas no varíe, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues la hipótesis de Avogadro nos dice lo siguiente. Volúmenes iguales de cualquier gas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, 3 litros de hidrógeno medidos a 5 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, contendrá el mismo número de moléculas que si tengo 3 litros de oxígeno medidos en esas mismas condiciones o 3 litros de nitrógeno medidos en esas mismas condiciones, ¿vale? Eso es lo que nos dice la hipótesis de Avogadro. Y ahora vamos a combinar esa hipótesis de Avogadro con lo que ya sabemos para ver que el volumen de un gas en unas determinadas condiciones es 22,4 litros, ¿vale? Este es el resultado más importante de todo lo que estamos viendo ahora. Fijaos, dice, si un mol de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas, eso ya lo sabíamos, ¿no? Un mol de cualquier gas contiene siempre 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Por ejemplo, un mol de nitrógeno contiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de nitrógeno. Y un mol de hidrógeno contendrá 6,02 por 10 elevado a 23
moléculas de hidrógeno, ¿vale? Y por otro lado, Avogadro nos dice que números iguales de moléculas corresponden a volúmenes iguales, ¿vale? Si tenemos en cuenta esos dos resultados, leedlo bien, esto que viene en esta diapositiva, y pensarlo bien, sabremos que un mol de cualquier gas tiene que ocupar el mismo volumen que otro mol de cualquier gas si los medimos en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando esas condiciones son las condiciones normales, es decir, esto que viene aquí abajo al final de Cn, son condiciones normales. Y las condiciones normales en química son una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin. Eso se llaman condiciones normales. Bueno, pues si tú mides el volumen de un mol de cualquier gas en esas condiciones, el volumen es siempre 22,4 litros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y si las condiciones cambian, bueno, pues ahora lo que vamos a ver es la ley de los gases ideales, que me va a relacionar el volumen, la presión y la temperatura y el número de moles para cualquier gas. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, el vecino sigue haciendo obras, llevamos todo el mes con las obras. Vale. Fijaos, habíamos quedado antes en que el producto presión por volumen partido por temperatura es igual, se mantiene constante, sean cuales sean las condiciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos un mol de un gas. Y vamos a suponer que lo tenemos en las condiciones normales, es decir, a una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin de temperatura. Ya hemos visto en la diapositiva anterior, en esta, que el volumen va a ser 22,4 litros, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis, fijaos, que si la presión es una atmósfera, la temperatura es 273 Kelvin, el volumen son 22,4 litros. ¿De acuerdo? Si hacéis esto, 1 por 22,4 partido de 273 sale 0,082. Bueno, 0,0821 si cogemos 4 decimales. ¿De acuerdo? Eso serían litros, atmósferas, mol, Kelvin. Vale. ¿A qué conclusión hemos llegado? Que para un mol de cualquier gas se cumple que presión por volumen partido por temperatura, es decir, la presión a la que está sometido multiplicado por el volumen que ocupa y dividido entre la temperatura absoluta, recordad siempre Kelvin, siempre es igual a 0,082. Eso para un mol. Y si en lugar de un mol tenemos n moles, pues será igual a 0,082 multiplicado por n. ¿De acuerdo? ¿Vale? Conclusión, que si esta T pasa para acá multiplicando, se cumple que siempre cualquier cantidad de gas que esté sometida a una presión y ocupe un volumen, estará también estará a una temperatura determinada, cumple esta ecuación. Es decir, la presión a la que está sometida por el volumen que ocupa es igual al número de moles por la temperatura y multiplicado por esta R, que es ese número que hemos visto antes. R se llama constante universal de los gases, que vale 0,082 litros por atmósfera partido de mol Kelvin. Normalmente lo vamos a medir en estas unidades, ¿de acuerdo? Estas serían unidades del sistema internacional, pero bueno, para nosotros no nos va a interesar de momento. Nos vamos a quedar con litros, atmósferas, mol Kelvin, ¿de acuerdo? Espero que todo esto se haya entendido más o menos bien porque es muy importante. Esta ecuación es súper importante. Si bien no vamos a verla mucho este año, para el año que viene seguramente que la veréis, ¿de acuerdo? Y es muy sencilla. La presión en atmósferas, ¿Te das cuenta que siempre estamos midiendo el volumen en litros, presión en atmósferas, los moles son moles, y en Kelvin la temperatura. Esto es fundamental, la temperatura en Kelvin. La presión por el volumen es igual al número de moles en cuestión, el que sea, por R, que es este número, y por la temperatura en Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Por qué pongo esta última diapositiva? Pues porque cuando tenemos una reacción química, por ejemplo esta, ¿de acuerdo?, en la que intervienen gases, esta reacción química la podemos leer de varias formas distintas. Esto ya lo dijimos el otro día, pero bueno, lo repetimos. En este caso, 4 moléculas, das cuenta que los coeficientes estequiométricos son 4, 3, 2 y 6. 4 moléculas de amoníaco reaccionarían con 3 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas de nitrógeno y 6 moléculas de vapor de agua. Lo podemos leer también interpretando que estos son moles. 4 moles de amoníaco
reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de nitrógeno y 6 moles de agua. Y en general lo podemos leer también suponiendo que estos son volúmenes. Cuando digo volúmenes me refiero a unidades de volumen. 4 volúmenes, 3 volúmenes, tal. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 unidades de volumen distintas. 4 litros de amoníaco reaccionan con 3 litros de oxígeno para dar 2 litros de nitrógeno y 6 litros de agua. Y aquí ponen pie cúbico, bueno, podrían ser metros cúbicos o lo que sea, ¿de acuerdo? El pie cúbico sería una medida de volumen que nosotros ciertamente no usamos nunca, ¿de acuerdo? ¿Vale? De todo esto que hemos visto, de todo, lo más importante para nosotros, para lo que vamos a hacer ahora, es este resultado de aquí, que el volumen de un gas medido en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y recordad que las condiciones normales son 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión, ¿vale? Pues nada, espero que esto haya quedado claro, ¿vale, chicos?